Que acaba de dejar. Bueno, vamos a cursar una entrevista, una nota con Pablo Abeluto, es una nota por Zoom, es periodista, es editor, es ex ministro de Cultura. Abeluto, ¿cómo está? Buenas tardes, Daniela Ballester y Julián Guarino los saludamos. Hola Daniela, hola Julián, ¿cómo estás? Bueno, gracias por este contacto. Una primera definición suya a propósito de lo que estamos viendo, del registro del día de la fecha. Hubo muchas escenas de conflictividad social, ¿no? Muchos cortes, un cuadro que hacía mucho que no se veía, por lo menos de una forma integral, si uno lo concibe como una especie de mosaico de distintas expresiones de repudio a lo que ha tenido lugar con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, yo me he manifestado en varias ocasiones. Me parece que independientemente de las cuestiones judiciales, que no soy abogado, y he escuchado gente muy seria decir que el fallo estuvo bien, y escuché gente muy seria decir que el fallo estuvo mal. Y eso es un verdadero problema, porque en la medida en que hay una parte de los argentinos, una parte significativa de nuestra sociedad, que siente que está siendo Cristina Fernández de Kirchner injustamente condenada, y siente que detrás de esto hay otros elementos que van más allá de una condena judicial por malversación de fondos públicos, sino que hay un intento de proscripción o una persecución, cosas que creíamos desterradas de la Argentina desde hace muchos años. Es indudable que eso debilita y erosiona nuestra convivencia democrática. Y lo digo yo, que no fui ni soy kirchnerista, ni siquiera conozco a Cristina Fernández de Kirchner, o sea, no la conozco personalmente, por supuesto la conozco públicamente. Pero creo que agitar el enfrentamiento, como han hecho muchos sectores a lo largo de estas horas, en términos de celebrar algo que para mí no debe ser celebrado, porque hoy en la Argentina hay mucha gente que está mal y muy preocupada, y esa sensación es legítima. Yo trato de entender a los que no piensan como yo, cómo están, y trato de entender cómo se sienten en estas horas en las que su líder está siendo detenida. Y me preocupa mucho por lo que implica en términos, como decía antes, de nuestra convivencia democrática, de nuestro pluralismo, de conceptos que nosotros todos, a un lado y al otro de la antigua grieta que tanto nos separó y que tan poco de bueno nos trajo. En realidad creo que esa grieta es en buena medida responsable de que hoy tengamos este gobierno. Probablemente no la única causa, pero sí una causa, la falta de entendimiento entre los argentinos, que dábamos cosas por sentadas. Por ejemplo, que los fallos judiciales debían ser inobjetables. Yo recordaba hoy, cuando yo tenía 20 años, tuve 20 años, el juicio a los excomandantes, el juicio de la Junta, que lo seguí, como muchos de mi generación, con mucha intensidad. Cuando llegaron las sentencias, todos estuvimos de acuerdo en que esas sentencias eran justas, habían dado el derecho de defensa correspondiente, y aquellas prisiones perpetuas que dictó la Cámara fueron avaladas por toda la sociedad, o por lo menos por una inmensa mayoría. Hoy leía una encuesta de Subán Córdoba, de Gustavo Córdoba, que mostraba que las opiniones en este caso están francamente divididas, Sí, y que hay más del 90%, casi la mitad de argentinos, que rechaza esta sentencia y que considera que Cristina ha sido condenada injustamente. Es muy difícil vivir así, es muy difícil convivir así, es muy difícil construir juntos cosas en ese marco donde hay una parte tan significativa de la sociedad que no le cree a los jueces más importantes de la sociedad.
y que además siente limitado su derecho a elegir. Esa es mi principal preocupación y porque creo que detrás de todo esto, como yo soy optimista en relación a que vamos a poder construir nuevas expresiones políticas que no impliquen abandonar las identidades de nadie, sino que nos van a permitir enfrentar esto que tenemos por delante, que es un gobierno autoritario y conservador, retrógrado, como nunca antes en la democracia habíamos visto. Espero que esto no implique un paso atrás en esa tarea que tenemos todos por delante. Pablo, hubo una definición que me pareció muy interesante de estas últimas horas, donde usted habla, porque es muy interesante lo que está planteando, ¿no? Hacia el futuro, hacia adelante, qué es lo que viene, cómo va a ser la política, cómo va a ser la Argentina también en los próximos meses y años. Pero usted planteaba esto de que el antiperonismo es como una droga. Sí. Y entiendo que hay un obstáculo bastante importante que va a hacer que la grieta se profundice o por de mínima siga como está. Usted decía, así es invivible. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, el antiperonismo en la Argentina, no se lo voy a decir a ustedes ni a quienes están oyendo, tiene una larga historia de odio, de enfrentamiento, de imposibilidad de convivencia, de proscripciones, de persecuciones. Yo conocí eso, digo, en su expresión antikirchnerista. Es decir, yo no soy kirchnerista, pero dejé de ser antikirchnerista. Porque la idea de los antikirchneristas, esa idea espantosa que vimos en tanta celebración jocosa en estas horas, lo que intenta es explicar o mostrar que los problemas de la Argentina tienen una sola causa y que esa única causa es el otro. Y entonces eliminando al otro, silenciándolo, quitándole su derecho a expresarse, la Argentina va a ser un país maravilloso. Es una idea muy tonta, pero muy eficaz por el otro lado, porque simplifica. Hoy cualquier persona más o menos sensata sabe que la complejidad de nuestros problemas es mucho más grande que culpar a un actor político por nuestro presente, más allá de las diferencias, insisto, y más allá de los acuerdos que podamos tener. Ese antikirchnerismo, antiperonismo, que va por más de 70 años, todo eso también es parte de una tradición argentina, de un costado de nuestra identidad, que es la eliminación del otro. La idea de que es como la deuda de nuestra democracia, la idea de que podamos construir una sociedad plural donde podamos convivir. Digo, si vamos a tener que convivir kirchneristas, peronistas, radicales, conservadores, liberales, gente de izquierda, socialistas. Tenemos que convivir y tenemos que encontrar mecanismos para que nuestra convivencia influya y sea decisiva para que nuestra gente viva mejor. Entonces, si yo parto de la base de que hay un grupo con el cual no puedo tener diálogo, no puedo tener conversación y solamente puedo sentir desprecio, es como si viviéramos en una suerte de estado de guerra civil larvado. Pablo. Y eso para mí es muy, muy negativo y muy peligroso. Sí. Quiero preguntarle a propósito de una definición del dirigente Juan Grabois recién cuando salía de la reunión del Partido Justicialista, a ver qué piensa, ¿no? Decía Juan Grabois, bueno, a partir de ahora lo que tenemos es un gobierno ilegítimo. Y lo que planteaba era esto, es ilegítimo porque la principal líder de la oposición política, que hoy uno podrá dudar qué porcentaje, pero claramente tiene una base de entre el 30 y 35% de votos del total de la sociedad, incluso podría ser más también. Bueno, la principal líder de la oposición en este momento ha sido proscripta. Entonces, el gobierno de Javier Milei en un punto es ilegítimo. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene un contendiente, porque la han sacado de juego de una forma, como usted proponía, ¿no? De una forma donde hay mucha duda
por ser conservador, donde hay muchas dudas en torno al fallo que emitió la Corte y a las motivaciones o a los intereses que hay detrás de ese fallo. Bueno, a ver, yo no comparto la frase de Juan Grabois, pero sí creo que el camino de la legitimidad del gobierno, su desprecio por las instituciones democráticas, su desprecio por el Parlamento, su vocación de gobernar por decreto, su ejercicio autoritario del lenguaje, sus insultos cotidianos, todo eso van en el camino contrario al de la democracia. Bueno, no es poco lo que dijo hace un minuto, que está diciendo cosas a contramano, ¿no? De un ejercicio sano del poder. Exactamente. Entonces, y miren que yo me he enojado con el kirchnerismo, digo, o sea, me he enojado mucho. Como muchos argentinos, digo, pero yo considero que allí, en ese espacio, existen buenas personas, existen personas democráticas, existen personas con convicciones democráticas, con quienes probablemente nos separen algunas diferencias sobre cómo gestionar, si el Estado tiene que ser más grande, si el Estado tiene que ser más chico, pero estoy seguro que en materia de democracia, derechos humanos, género, cuestiones ambientales, estamos de acuerdo, educación pública. En eso estamos de acuerdo. El problema es que esas cosas las estábamos dando por sentadas y nos habíamos concentrado mucho más en nuestras diferencias que en nuestros acuerdos. Y ahora que nuestros acuerdos están siendo amenazados, creo que el momento el momento requiere o nos exige estar más juntos, porque aunque las amenazas, uno podría pensar que, bueno, esto le pasa a los kirchneristas, es un problema de ellos, finalmente, como muchos, ¿no? Digo, casi como si se lo hubieran buscado. Yo siento que esto es una amenaza sobre la democracia, y la democracia somos todos, no son solo los kirchneristas o los peronistas en este caso. Yo espero realmente que la situación no se siga tensando. Sí. Porque además esto nos acerca a situaciones de violencia, como las que ustedes mencionaban que se han estado viviendo. Sí. Donde cuando abrís esa puerta, y lo sabemos por nuestra historia trágica, cuando esa puerta se abre, cuando alguien considera que las instituciones de la democracia ya no le dan respuesta y entonces pasa a la acción directa, después es muy difícil volver a cerrarla. Abeluto, nos quedamos sin tiempo. La verdad que es muy interesante lo que está planteando y le agradecemos por su tiempo. No, gracias a ustedes por su interés. Que estén muy bien. Muchas gracias.